En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Buenos días, tengan todos los hermanos y los amigos que oyen estos mensajes a través de este canal. Bueno, quiero pedirle 1000 disculpas a todas las personas que han estado preocupadas porque yo he estado varios días ausente. Bueno, fueron muchísimas cosas que se escaparon de nuestras manos. Yo tuve un problema con un sobrino muy enfermo, de hecho todavía lo tengo en casa atendiéndolo. También tuve bastante complicaciones con las transmisiones porque teníamos una batería muy viejita y tengo muchísimo problema con la energía eléctrica, pero el Señor en su misericordia, a través de unos hermanos con un corazón grande y bondadoso, estuvieron preocupados y nos dieron el apoyo para instalar unos equipos para las transmisiones. Entonces les estoy avisando a todos los hermanos, les estoy informando a los hermanos que tuvieron la buena disposición de colaborar con este ministerio, que estamos trabajando con los equipos que se lograron instalar la semana pasada. El panel, las baterías, el inversor y todas esas cosas, el Señor fue usando, hermano, cada pieza que se necesitaba, tanto hermanos como también los equipos, para que esto hoy fuera una realidad. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo de corazón a todos los hermanos que colaboraron, que aportaron su grano de arena para que hoy este proyecto sea una realidad, para que se pueda en este ministerio hacer las transmisiones. También tuve algunos inconvenientes para grabar con el hermano Sandy, porque el hermano Sandy ha estado muy ocupado con algunas actividades y no sé si en el transcurso de los días podamos conectarnos nuevamente, pero desde ahorita les estoy comunicando que yo voy a avanzar en este canal mientras el Señor me lo permita, sin el hermano Sandy. Cuando el hermano Sandy pueda hacerlo, entonces nos conectaremos los dos, pero igualmente yo voy a enviar los mensajes al hermano Sandy para que él, a su vez, si él así lo desea, lo pueda transmitir por medio de su canal. Así que agradecida del Señor, como ya les dije, primeramente, y después de cada uno de los hermanos que estuvieron preocupados por este ministerio. Bueno, mis hermanos, vamos a darle inicio al estudio de hoy. Vamos a hacerlo con una palabra de oración. Aquí en esta parte sí tengo un poquito de espacio y por eso me voy a arrodillar para tener la palabra de oración. Oremos. Santísimo y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. En esta oportunidad, mi Dios, vamos a llevar tu palabra. Te pedimos encarecidamente que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, de cada palabra que va a ser transmitida. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, llevando el mensaje a cada corazón, a cada oyente, convenciéndolo de tus verdades, Padre. Quédate con nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos en la ancha faz de la tierra y toma el control desde este momento en este tema, en este mensaje, en este estudio, y que no sea yo, Señor, sino tú a través de tu Santo Espíritu. En el nombre sagrado
de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos y te suplicamos todo. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, quiero hacer, si se puede decir, una réplica de el estudio que esta servidora estuvo con el hermano Sandy. Todos los que oyeron el estudio que se dio con el hermano Sandy, el último estudio que se pudo grabar, nosotros vimos el estudio del velo, si se debía colocar el velo o no se debía colocar el velo. Resulta, hermano, que este estudio trajo polémicas entre algunos hermanos, y también, aparte de la polémica, también hubo inquietudes, y muchas hermanas se comunicaron conmigo porque estuvieron contentas, porque ellas dicen que hace mucho tiempo que han tenido la inquietud con referente a este punto, a este tema, pero que no se habían atrevido a usar el velo ni a hablar de ese tema, porque, como todos nosotros sabemos, en la iglesia adventista no se habla de esto. Y por eso quiero hacer un breve repaso del estudio, porque algunas hermanas están pasando por algunas experiencias con referente al velo. Entonces yo quiero dar un repaso de este estudio para que nos quede claro si es que la palabra de Dios lo confirma, lo ratifica, o es que simplemente estamos inventando esto. Entonces vamos a repasar en el libro de Corintios 11. Nosotros vamos a leer del 4 al 7. Primera de Corintios, Primera de Corintios 11, dice la palabra del Señor así, del 4 al 7, dice, el título de esta lectura en la Biblia dice: el hombre y la mujer ante el Señor. Y dice en el versículo 4, dice: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. O sea, que según las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió y dijo que toda mujer que orara delante del Señor sin cubrirse era como que si se hubiese rapado la cabeza. Y raparse la cabeza, según las Sagradas Escrituras, es una vergüenza para la mujer. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Lo estaba diciendo aquí el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo. Dice: si la mujer, dice, por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo.
Porque cuando se presenta delante del Señor sin cubrirse la cabeza, es como que si, para el Señor, es como que si se estuviera presentando con la cabeza rapada. Eso es lo que está diciendo aquí las Sagradas Escrituras. Ahora, y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, si es vergonzoso para una mujer estar con la cabeza rapada, dice que se cubra. ¿Dónde está diciendo el apóstol Pablo aquí que no se debe cubrir la cabeza? Para los que dicen que el apóstol Pablo dijo que no se tenían que poner el velo. Aquí más bien dice, y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, aquí dice que se cubra. Al contrario, está mandando que la mujer se cubra. Y dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. O sea, la palabra del Señor me está diciendo aquí que cuando el hombre se presenta delante del Señor no se debe cubrir la cabeza. Pero cuando la mujer ora o profetiza, en este caso va a presentar la palabra del Señor, se tiene que cubrir la cabeza. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora, si nosotros vamos al versículo 13 al 15 del mismo capítulo 11 de Corintios, dice la palabra del Señor, así es el mismo tema del velo. Dice el apóstol Pablo, después que le da la enseñanza, donde dice que el varón no se debe cubrir, pero que la mujer debe cubrirse, el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 13, dice, juzguen por ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Hermano, para todos los que saben leer, yo pienso y analizo, no sé si es que estoy equivocada, pero cuando da el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta interrogante, dice, juzguen por ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Esto es una interrogante para meditar, una interrogante para despertar la conciencia, porque había un grave problema en la iglesia de Corinto, donde las hermanas, las cristianas, querían presentarse delante del Señor, querían venir al culto sin cubrirse la cabeza. Por eso es que el apóstol Pablo trata aquí este problema en la iglesia de Corinto. Y todos nosotros los que hemos leído en la primera y segunda de Corintios, nosotros sabemos que esta era una iglesia que tenía muchos problemas. Y entre uno de esos problemas que tenía la iglesia era que las hermanas se querían presentar en el culto sin cubrirse la cabeza. Y unos decían que sí, que se las cubriera, y otros decían que no se las debía cubrir y que fueran como ellas querían. Entonces esa noticia llegó al apóstol, y por eso es que el apóstol escribe y le manda la carta. Y entre el punto del velo se tratan muchísimos otros puntos en la iglesia de Corintios, y por eso es que el apóstol Pablo le hace aquí la interrogante. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Y dice, ¿no les enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el varón la cabellera, mientras es una gloria para la mujer la cabellera? O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí la misma naturaleza. No le es lícito al hombre andar con una cabellera, con el pelo largo,
pero a la mujer, según la naturaleza misma, sí le permite, y es natural, porque esto viene de parte de Dios, que la mujer se deje crecer el pelo y que tenga su pelo largo. Que fue lo que dicen algunas versiones, que le sirve como un velo el cabello. Pero esto no quiere decir que el apóstol Pablo dijo que solamente con dejarse crecer el cabello, la mujer debe presentarse ante Dios con la cabeza descubierta. Porque eso no es lo que está diciendo las Sagradas Escrituras aquí. Porque yo pienso que todos los que saben leer deben saber y entender claramente que lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí es más bien defendiendo una postura incorrecta que estaban queriendo traer las hermanas de Corintio a la iglesia. Estaba diciéndole claramente: juzguen ustedes, ¿es lícito? ¿Es propio? ¿Es correcto que la mujer venga y se presente delante de Dios para orar o para profetizar con la cabeza descubierta? ¿Cómo es que hemos manipulado las Sagradas Escrituras, o en este caso los dirigentes las han manipulado para enseñar al pueblo y decirle al pueblo, en este caso a las hermanas, de que solamente se dejen crecer el cabello y que se presenten delante del Señor con la cabeza descubierta, cuando la palabra de Dios no aprueba eso? Aquí dice: mientras es una gloria para la mujer la cabellera. ¿Qué es para la mujer la cabellera? Una gloria. Pero no está diciendo que se debe presentar delante del Señor sin cubrirse la cabeza. Dice: en efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. Modo, o sea, es como si fuera un velo natural, que fue lo que quiso decir el apóstol Pablo. Pero no dijo con esto que no se cubrieran para presentarse delante del Señor. Ahora, como supuestamente nosotros estamos en tiempos modernos, y la Iglesia Adventista siempre ha tenido su doctrina de que las mujeres no se deben colocar el velo, pero eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Eso es una doctrina que tiene la Iglesia Adventista de que no hace falta ponerse el velo. Pero resulta que la palabra de Dios no lo afirma. La palabra de Dios no lo confirma. La palabra de Dios no dice eso. Entonces, nosotros tenemos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 255, libro Hechos de los Apóstoles, página 255, y dice la palabra del Señor así: las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corintio se aplica a todo tiempo. Si es a todo tiempo, quiere decir que eso llega hasta nuestros días, según lo que está escrito acá. Y dice: y conviene especialmente a nuestros días. ¿Qué tal? Conviene especialmente a nuestros días. O sea que si el apóstol Pablo estaba haciendo juicio, estaba tratando de llamar a la conciencia en aquel entonces a las hermanas de Corintio de que no debían presentarse a la iglesia, al culto, sin cubrirse la cabeza, y eso se extiende hasta nuestros días. ¿Por qué hoy no predican los dirigentes de la iglesia adventista que las mujeres tienen que presentarse con la cabeza cubierta? Porque aquí dice que especialmente hasta nuestros días. Dice: por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de los ídolos. El apóstol Pablo aquí no habló en la iglesia de Corintios solamente porque estaban adorando ídolos, sino, dice la palabra, sino al servicio propio, al servicio de mi gusto, al servicio de lo que a mí me agrada. Y dice:
al amor, a la comodidad, a la complacencia del apetito. Todo lo que está escrito en el libro de Corintios, primera y segunda de Corintios, las cartas que hizo el apóstol Pablo para enviarla allá a esa nación, resulta que enfocó muchos puntos, no nada más a la idolatría de los ídolos, sino que se refirió a los deseos carnales que imperaban en la iglesia de Corinto. Entonces dice aquí, a la complacencia de los apetitos y pasiones. Una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, no hace cristiano a un hombre. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos y al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Quiere decir que muchas personas pueden decir, no, eso era para la iglesia de Corinto. No, hermano. Aquí está diciendo la palabra del Señor que abarca hasta nuestros días, y que todas esas observaciones, todas esas amonestaciones y todo ese llamado a reformarse la iglesia de Corintio, eso se extiende hasta nuestros días y abarca a los tiempos de nosotros. Entonces quiere decir que si el apóstol Pablo hoy estuviera vivo, seguramente le mandara la misma carta que le mandó a los corintios, se la mandara a la iglesia adventista, diciéndole a todas las hermanas adventistas que si es lícito o es propio o es correcto que nos presentemos delante del Señor con la cabeza descubierta. Seguro que lo haría, porque esto se trata aquí de una cuestión de apetitos y pasiones, deseo, mi gusto, lo que me agrada. Ahora, hay un hermano que después de los días que yo tuve el tema con el hermano Sandy, un hermano de esos que también graban y envían mensajes en YouTube, dio un mensaje y enfocó por allí abuelo de pájaros, si se puede decir así, la situación del velo. Y dijo el hermano que el velo lo usaban en la iglesia de Corintio porque no se fueran a confundir, porque eso era una ciudad marítima, llegaban muchos marineros, y que para la confusión de las rameras que estaban, y eso trató el tema del velo enfocándolo desde ese punto de vista. Pero déjeme decirle a ese hermano y a todos los que estuvieron de acuerdo y le dijeron amén a eso que dijo el hermano, están equivocados. Porque la palabra de Dios dice claramente, allí que lo estamos acabando de leer, dice claramente que cuando la mujer se presente delante del Señor, debe cubrirse la cabeza. Y el apóstol Pablo hizo énfasis. Es lícito que la mujer cuando se presente delante del Señor se vaya con la cabeza descubierta. ¿Cómo interpretan los hermanos que leen las Sagradas Escrituras? ¿Cómo interpretan esa pregunta? Ahora, tenemos aquí Comentario Bíblico Adventista, página 788, dice así: es evidente que la iglesia de Corintio había adoptado costumbres extrañas. O sea, es evidente
Por eso el apóstol Pablo manda la carta, que había adoptado costumbres extrañas, como las de permitir, entre esas costumbres extrañas, ve la que nombra aquí, como la de permitir que las mujeres se presentaran en los cultos sin velo. Una costumbre extraña, costumbre que ha ido y hasta nuestros días la Iglesia Adventista, que dice tener la verdad, y obviamente que así lo es, pero aquí está equivocada, porque las mujeres deben cubrirse la cabeza cuando se van a presentar delante del Señor, cuando van a presentar su palabra, cuando van a orar delante del Señor, se deben cubrir la cabeza. Entonces aquí dice, es evidente que la iglesia de Corintio había adoptado costumbres extrañas, como las de permitir que las mujeres se presentaran en los cultos sin velo. Ahora, yo tengo por aquí un pequeño testimonio que me dio una hermanita, de Perú. La hermana, en estos días que yo estuve el tema del velo, la hermana me llamó muy compungida, si se puede decir así, porque ella me dijo a mí que una semana antes de yo haber dado el tema del velo con el hermano Sandy, ella se levanta de costumbre por la madrugada a orar, y una semana antes ella sintió un mensaje en su cabeza que le dijo: cúbrete la cabeza. La hermana se sorprendió, obvio, se sorprendió. ¿Cómo que me cubre la cabeza? Pero la hermana parece que quiso evadir el mensaje, y nuevamente le llegó el mensaje: cúbrete la cabeza. La hermana me cuenta que ella se levantó, buscó por allí en unas telas que tenía y se cubrió la cabeza y oró. Y estuvo esos días colocándose algo en la cabeza para cubrirse, porque estaba inquieta con ese mensaje que ella había recibido. Y la semana siguiente, el Señor me permitió a mí dar el tema del velo. Y la hermana me llamó para darme ese testimonio, muy contenta porque ya el Señor le había revelado a ella que sí, que se debía cubrir la cabeza. Ahora, el testimonio de la hermana no llega hasta aquí, sino que hace unas 2 semanas aproximadamente, la hermana me vuelve a llamar porque esta hermanita empezó a usar su velo y a ir a la iglesia con el velo. Ella y otra hermanita. Resulta que la hermana me llama porque en la iglesia la llamaron y están estudiando el caso de la hermana porque la quieren poner en disciplina o la quieren borrar, porque ella dice que todavía no sabe en qué condición es que va a quedar, porque ya hablaron con ella, el pastor y todos los dirigentes hablaron con ella, porque la hermana se va para la iglesia con el velo y la hermana no quiere participar de celebración de Día de Madre, no quiere participar de celebración de Día del Niño, no quiere participar de la celebración del Día de la Mujer, y la hermana, por eso, la hermana está siendo amonestada. Ahora, qué cosa tan extraña que una hermana sea amonestada en la iglesia por el pastor y por los dirigentes de la iglesia, que una hermana sea amonestada porque vaya a la iglesia y se ponga un velo. Ahora, ¿por qué el pastor y los dirigentes de la iglesia no amonestan a las hermanas
que van con la falda más arriba de las rodillas? ¿Por qué no amonestan a las hermanas cuando van y se sientan allá en el púlpito? Y si es posible, se tienen que poner la Biblia en las piernas, entre las piernas, para que no se les vea la vergüenza de su desnudez. ¿Por qué no amonestan a las hermanas que van con unas telas, con unos vestidos y unas telas tan transparentes que se le ve su ropa interior? ¿Por qué no amonestan a las hermanas que van con los labios pintados y las uñas pintadas, cuando nosotros sabemos bíblicamente que eso no es correcto? Porque en la Biblia los registros sagrados muestran que la mujer que se pintó para coquetear a Jehú fue Jezabel. Entonces, ¿por qué no son amonestadas estas hermanitas que van con las uñas pintadas, que van con ropas indecorosas a la casa del Señor? ¿Por qué no son amonestadas? Van a amonestar a una hermana que quiere ir vestida con modestia a la casa del Señor. ¿Qué cosa tan contradictoria esta que está aconteciendo en la iglesia, hermano? Ahora, para estas hermanitas, porque no es nada más esta hermanita de Perú, hay otras en Argentina, hay otras en otros lugares que me han llamado y se quieren colocar el velo, pero me dicen que tienen miedo de ponerse el velo para llevarlo a la iglesia. Tienen miedo, obviamente, porque en la iglesia la van a ver como una especímenes raros. Y que nosotras hoy tengamos miedo de presentarnos en la iglesia con un velo y con una ropa decorosa, porque nos van a llamar la atención por eso. Ahora, a estas hermanitas que han manifestado que tienen un poquito de temor para colocarse el velo e ir a la iglesia, aquí dice en la palabra del Señor, segunda de Timoteo 1, del 7 al 8. Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo 1, del 7 al 8, dice la palabra del Señor así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros recibimos una verdad de la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener dominio propio y cero espíritu de cobardía. Dice el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Que estaba diciendo el apóstol acá, que nosotros no debemos de avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le va a suceder a los que quieran dar un testimonio correcto de la palabra de Dios? Bueno, aquí está diciendo que nosotros vamos a participar de aflicciones. Menos mal que la palabra de Dios tiene para todo. Entonces no debemos tener espíritu de cobardía y enfrentar con amor, enfrentar con paciencia todas las aflicciones que nos vengan de parte del enemigo por mantener y dar un testimonio correcto de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, hermano, la que nos va a enseñar a nosotros. Olvídense, hermano, que nosotros vamos a depender de la enseñanza de nuestros dirigentes, porque hay muchísimos dirigentes
que no están obrando según la verdad de la palabra de Dios. Es duro, pero es la verdad. Nosotros no vamos a depender de ningún dirigente. El único que nos va a dirigir a nosotros es Cristo, y por medio de su palabra, porque así lo dice segunda de Timoteo 3, que aquí lo tengo por cierto, segunda de Timoteo 3, aquí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que nos va a enseñar a nosotros? Pues la palabra de Dios es la que nos va a enseñar a nosotros, porque esa es la que es útil para enseñar, para corregir y para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo vamos a lograr nosotros la perfección? Cumpliendo la verdad que está escrita en la palabra de Dios. A fin de que seamos, ¿qué cosa, hermano? Perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos va a enseñar a nosotros. Y si la palabra de Dios me dice a mí que no es lícito presentarme delante del Señor sin cubrirme la cabeza, yo tengo que cumplir lo que dice la palabra del Señor. Aunque alrededor mío el mundo entero me diga que no, pero la palabra de Dios me dice que sí, yo tengo que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Porque recordemos, hermano, que cuando estaba el rey Nabucodonosor con esa tremenda estatua, pidiendo que todo el mundo adorara a la estatua, 3 jóvenes se mantuvieron firmes. ¿Y qué rodeaba a esos 3 jóvenes? El mundo entero diciendo que había que adorar a la estatua. Pero esos 3 jóvenes tenían aquí en su mente clara la verdad, porque la palabra del Señor dice que nosotros no nos debemos inclinar delante de ninguna imagen. Esa es la verdad. Y ellos se mantuvieron en pie, cumpliendo la verdad de lo que ellos sabían. El mundo entero puede decir que no, pero si la palabra del Señor dice sí, no debemos tener, que dice aquí la palabra del Señor, espíritu de cobardía. Eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. No debemos tener espíritu de cobardía, dice la palabra del Señor. Y que nosotros debemos estar prestos para vivir las experiencias que vamos a tener que vivir por obedecer la palabra del Señor. ¿Y qué dice Romanos 15:4? Interesante. Romanos 15:4 dice la palabra del Señor aquí. Romanos 15:4 dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Dónde va a estar la esperanza de nosotros puesta? En lo que dice las Sagradas Escrituras. Y todo lo que se escribió antes para nosotros se escribieron. Y si antes el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintio y le hizo una observación, le hizo un llamado, le dio una amonestación a las hermanas de Corintio que debían presentarse en el culto con la cabeza cubierta, eso se extiende hasta nuestros días, porque eso es lo que estamos acabando de leer allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿qué está demostrando
la iglesia adventista o los dirigentes, en este caso, de la iglesia adventista con este tema de que no quieren aceptar ni quieren dejar que las hermanas que le ha nacido esa verdad de ir a la iglesia con la cabeza cubierta, ¿qué están demostrando? Bueno, lo que están demostrando es que no tienen humildad. Así como una gran cantidad de pastores y dirigentes de otras denominaciones religiosas, que cuando se les habla el tema de la ley y se les habla el tema del sábado, que no es el domingo sino el sábado, y se presentan esas discusiones y quieren mantener al pueblo, lo quieren mantener engañado con sus falsas doctrinas, asimismo en esa misma posición están los dirigentes de la iglesia adventista hoy con esta situación. Porque no son humildes para aceptar verdaderamente, bueno, en este punto hemos estado equivocados o en este punto no le habíamos prestado atención, pero verdaderamente la palabra del Señor está confirmando que las hermanas deben venir a la iglesia para presentarse delante del Señor, orar y hablar, exponer la palabra de Dios, tienen que cubrirse la cabeza. Deben reconocerlo. Muchas hermanas, les digo, a nivel mundial, y esto no viene de Solange. Solange es una sierva del Señor. Muchas hermanas, le cuento, que están dando testimonio que el Señor les ha inquietado con referente a esta verdad, con referente a este punto, y están colocándose su velo y están participando de esta verdad. Vamos a ver qué nos dice el libro de Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 174. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 174. Y dice la palabra del Señor así. Dice, se me llamó la atención al antiguo pueblo de Dios y se me dijo que comparase su vestimenta con la moda imperante en estos últimos días. ¿De qué está hablando? De estos últimos días, que comparara la moda de allá, de la antigüedad, con la moda de hoy. La moda de hoy lo que da es vergüenza. Y aquí dice la palabra del Señor, ¿qué diferencia? Signo de exclamación. ¿Qué cambio? Otro signo de exclamación. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué cambio? Entonces las mujeres no eran tan atrevidas como ahora. ¿Cómo nos está llamando la palabra del Señor? Atrevidas, con esa vestimenta que queremos llevar nosotros a la iglesia. Y no nada más a la iglesia, atrevidas como nos vestimos para salir a la calle. No hay ninguna vislumbre de que nosotros somos cristianos cuando nosotros salimos a la calle, porque nuestra vestimenta lo menos que muestra es que somos una hija del Señor. Dice aquí, cuando se presentaban en público, se cubrían con un velo. Antes, cuando se presentaban en público, se cubrían con un velo. Ahora eso pasó de moda. Y para la iglesia adventista, más. Porque todavía hay algunas iglesias de algunos hermanos por allí de otras denominaciones religiosas que esto no ha pasado de moda para ellos. Esas hermanas van y se colocan su velo. O sea, estos pastores, esta doctrina o esta verdad que aparece en las Sagradas Escrituras, la han aceptado. Aunque no han aceptado el sábado, aunque no han aceptado que la ley está vigente, pero esto lo han aceptado. Pero la iglesia adventista con referente al sábado está muy clara. Pero con referente al velo,
y cómo debe vestirse, las hijas del Señor eso no lo tienen claro. Ahora dice acá, en estos últimos días las modas son vergonzosas e inmorales. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que son vergonzosas e inmorales, hermano. Dice aquí, los cuales después que perdieron, la profecía se ha ocupado de ella. Fueron introducidas por una clase de personas sobre las cuales Satanás tenía completo control. ¿Quién es el que tiene el control de las modas? El que tiene el control de las modas es Satanás. Y el que sigue las modas va detrás de Satanás, no va detrás de Cristo. Y dice acá, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, sin tener ninguna persuasión de parte del Espíritu de Dios, se entregaron a las lascivias. Ve lo que lleva ve a dónde llevan las modas. Aquí están hablando de las modas y ve lo que dice la hermana aquí después, cuando hace la referencia de que siguen a Satanás con estas modas. ¿Hasta dónde se pueden llegar? Se llega a la lascivia. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, sin tener ninguna persuasión de parte del Espíritu de Dios, la persuasión del Espíritu de Dios se pierde. Y dice aquí, la profeta, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí está ella haciendo énfasis en Efesios 4:19, que eso es lo que dice. Dice, si el proceso pueblo de Dios no se hubiera alejado tanto de él, ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios, hermano? El pueblo de Dios se ha alejado del Señor. Eso es lo que dice aquí. Y dice, actualmente existiría una marcada diferencia entre su vestimenta y la del mundo. Si el pueblo de Dios no se hubiese apartado tanto de Dios, dice la sagrada palabra del Señor aquí en este momento, que hubiera una marcada diferencia entre las hijas de Dios y las mundanas. Pero como el pueblo del Señor se ha apartado de él, no hay ninguna diferencia en las vestimentas de las hijas de Dios, las que se dicen ser hijas de Dios, y las que están allá en el mundo. Porque cuando salimos a la calle, nuestra forma de vestir, nuestro maquillaje y toda nuestra apariencia y toda nuestra indumentaria nos revela por ninguna parte que nosotros somos cristianos. Somos tan mundanas como las que están allá afuera en el mundo. Porque aquí dice, hubiera una marcada diferencia, pero no la hay. Y dice, si el proceso pueblo de Dios no se hubiera alejado tanto de él. ¿Por qué no hay diferencia? Porque nos hemos alejado de Dios. Ahora, los habitantes del mundo cada vez se tornan más corrompidos. ¿Cómo va el mundo? Cada vez más corrompido. Vamos a ver cómo va el pueblo de Dios. El mundo cada día va más corrompido, de modo que la línea de distinción entre ellos y el Israel de Dios debe tornarse más evidente. ¿Qué nos está pidiendo el Señor aquí? Si el mundo cada vez va más corrompido, la línea que marca, la línea de separación entre el Israel de Dios y el mundo, tiene que ser una línea bien diferente, pero no está sucediendo así. Ahora dice,
Porque en caso contrario, quiero que prestemos atención bien a esto, hermanos. A ver si es que nosotros aquí estamos hablando verdad o estamos hablando mentira. O si es que nos queremos quedar en el engaño en el cual nos tienen sumergidos nuestros dirigentes. Aquí dice claramente la palabra del Señor, dice, porque en caso contrario, la maldición que afecta a los mundanos también caerá sobre el proceso pueblo de Dios. Si nosotros no hacemos una diferencia, si nosotros no hacemos una línea de separación entre nuestra vestimenta, cómo nos vestimos, cómo hacemos, cómo actuamos, si no hay una marcada diferencia, aquí dice claramente que la maldición que le va a caer a los mundanos, igualito va a caer a los que dicen ser cristianos. Porque déjenme decirle que si los que se dicen ser cristianos le cae la maldición, no son pueblo de Dios, porque al pueblo de Dios no le va a caer maldición. Vamos a aclarar esto. Podemos decir que somos pueblo de Dios, pero si ese pueblo que dice ser del Señor le caen las maldiciones de Dios, no es de Dios, porque Dios no le da maldiciones a sus hijos. Eso no dice la palabra del Señor en ninguna parte. Los hijos de Dios pueden ser probados, pero no le cae maldición de Dios. Entonces, si no hay una marcada diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo, las maldiciones que están pronosticadas para el mundo, esas igualito van a caer en ese pueblo que se dice ser el pueblo de Dios. Eso es lo que está acabando de decir aquí la palabra del Señor. Ahora, dice, mensaje selecto, tomo 3, página 278, mensaje selecto, tomo 3, mensaje selecto, tomo 3, mensaje selecto, tomo 3, página 279, dice la palabra del Señor así. Prestemos atención, hermanos. Dice, Satanás, el Señor los reprenda en esta hora, se halla detrás de todo, ideando modas que lleven a la extravagancia y al gusto y al gasto del dinero. ¿Quién es el que está detrás de esas modas? Que si ponte la falda más arriba de la rodilla, porque esa es la moda ahorita, que si el descote va yo no sé por dónde, esa es la moda ahorita, que si el descote de la espalda tiene que ir no sé cuántos dedos fuera de descubierto, que esa es la moda, y que si una parte por aquí sin manga, esa es la moda, y todo es moda, moda, moda. Y Satanás dirigiendo esa mente y el pueblo de Dios detrás de esa moda. Y si el pueblo de Dios anda detrás de esas modas, está siendo dirigido es por el diablo, porque eso es lo que dice aquí, que el que está detrás de todo eso es Satanás. Y las hermanas que se andan acostumbrando y acomodándose a todas las modas que vienen, en vez de presentarse delante del Señor con un atavío y con una modestia, como manda la palabra del Señor, andan detrás de Satanás, porque eso es lo que dice aquí. Porque si Satanás es el que dirige y yo voy detrás de esa dirección, ¿quién me está dirigiendo? ¿Me está dirigiendo Cristo o me está dirigiendo Satanás? Duro, hermano. Pero esta es la verdad. Y estoy pasando nuevamente este tema, haciendo un repaso de este tema para que les quede claro a todos. Al que quiso refutar que si no se tenían que poner velo, que si ese era para los corintios, que si ese era porque era una ciudad marítima, inventó una cantidad de cosas allí, en vez de apoyar, sí, hermana,
pónganse el velo y vénganse cubierta y vénganse bien vestida para la iglesia. Ah, pero parece que no les conviene que las hermanas vayan bien vestidas a la iglesia, porque así ellos echan ojo a ver lo que no deben ver. Y las hermanas que se prestan también para esa inmoralidad. Ahora, lo que sigue diciendo el libro. Dice aquí en la página 279, mensaje selecto tomo 3, mensaje selecto tomo 3, dice: Satanás, que el Señor los reprenda, tiene un éxito maravilloso en infatuar las mentes con los estilos siempre variables de los vestidos. Un éxito tremendo. Y no es nada más ese éxito, lo tiene en el mundo. Ese éxito lo tiene dentro de la iglesia. Y dice la palabra del Señor aquí. Con los estilos variables siempre. Dice, Él sabe que mientras las mentes de las mujeres están siempre llenas de un deseo febril, se sigue la moda. Su sensibilidad moral se debilita. ¿Qué pasa con la sensibilidad moral? Se debilita. Por eso cada día las hermanas van de mal en peor. Mientras más arriba la falda, mejor. Mientras más arriba los vestidos, mejor. Mientras más de escote que se le vea el naciente de los senos, mejor. Y mientras más indecorosamente van a la casa del Señor, mejor. ¿Por qué? Porque aquí han seguido las modas de Satanás, y aquí dice claramente, Él sabe que mientras las mentes de las mujeres están siempre llenas de un deseo febril de seguir las modas, su sensibilidad moral se debilita y no pueden ser despertadas para captar su verdadera condición espiritual. ¡Qué tremendo! Por eso, en vez de decir es verdad, tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer una reforma. Aparte de eso, que la palabra reforma no se puede mencionar en la iglesia adventista, porque le caen a piedra al que diga esa palabra. Pero eso es lo que manda aquí. En vez de decir es verdad, nosotros necesitamos una reforma en nuestro vestir. ¿Qué hace? Caerle a piedra al que traiga ese mensaje a la iglesia. Pero aunque nos caigan a piedra, la palabra del Señor va a avanzar y nadie la va a detener. Aunque borren a los hermanos, aunque les caigan a piedra, aunque pase lo que pase, la verdad de Dios avanzará y la verdad de Dios va a prevalecer. Y oiga lo que dice aquí, hermanos. Ve lo que dice. Vamos a retomar nuevamente la lectura para que la podamos entender. Dice: su sensibilidad moral se debilita y no pueden ser despertadas para captar su verdadera condición espiritual. Y dice, esto es tremendo, hermano, lo que dice aquí: son mundanas, sin Dios y sin esperanza. ¡Wow! Lo que dice la palabra del Señor. Las hermanas que persistan en vestirse de una manera indecorosa para ir a la iglesia, que no se cubran y que no se vistan con modestia, dice claramente la palabra del Señor aquí, que son unas mundanas, sin Dios y sin esperanza. Por eso dice el libro que acabamos de leer ahorita, Testimonio para la Iglesia, que dice que les va a caer las maldiciones que están pronosticadas para el mundo. Esas mismas maldiciones les van a caer a los que se dicen ser pueblo del Señor, si no hacen una reforma. Y por eso es
que le caen a piedra a los que digan reforma, porque al diablo no le agrada esa palabra, el diablo no quiere nada con esa palabra porque él no quiere que el pueblo de Dios se reforme. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Da una advertencia. Si no nos reformamos, dice claramente aquí que el Señor nos va a tener como una mundana, sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que dice la palabra del Señor acá. Y en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 17, dice la palabra del Señor así. Para terminar, la palabra del Señor dice, Mensaje Selecto, tomo 1, página 17. Y prestemos atención aquí, hermano. Si es que nosotros nos tenemos que seguir dejando llevar por los dirigentes de la iglesia, o nosotros tenemos que ponernos de verdad a estudiar la palabra del Señor. Y cuando digo palabra del Señor, es Biblia y espíritu de profecía, para poder estar claro lo que tenemos que hacer y cuáles son las reformas que nosotros necesitamos con urgencia, porque nosotros estamos en peligro, porque el tiempo se acaba. Y dice la palabra del Señor así, dice, vivimos en un tiempo cuando toda justicia puede preguntarse, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Ahora, dice la palabra del Señor, oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a la gente. ¿Qué hay, hermano, en este tiempo? Oscuridad espiritual. ¿Creen que es tiempo de que nosotros estemos dependiendo de lo que nos digan nuestros dirigentes? ¿O nosotros nos vamos a buscar de manera de leer la Biblia y leer los libros de espíritu de profecía para ver qué es lo que dice la palabra del Señor y tratar de alimentarnos de verdad? Porque aquí dice, densas tinieblas, oscuridad espiritual es lo que hay en el mundo. Entonces dice, las tinieblas han cubierto a la gente. Hay escepticismo, hay quienes no creen en nada, e incredulidad en muchas iglesias. Ve, aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de la iglesia. Imagínense, en la iglesia, escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de la escritura. Que hay oscuridad en la interpretación de la escritura, como por ejemplo, cómo han manipulado la palabra del Señor diciendo que el apóstol Pablo dijo que no importa que las mujeres no se cubran, que se dejen crecer el cabello y listo, porque eso es lo que predica la iglesia adventista. Pero eso es mentira. Eso es falso. El apóstol Pablo escribió para llamar la atención a las hermanas de Corintios que querían irse al culto sin cubrirse la cabeza. Y si en aquella oportunidad, fíjense los problemas que se estaban presentando, ¿qué dejar ahorita con este mundo aberrante en el cual nosotros nos encontramos? Entonces, dice aquí, hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las escrituras. Muchísimos, es lo que dice la profeta, muchísimo, ponen en duda
la veracidad y verdad de las escrituras. ¿Cómo está ahorita? Poniéndose en duda la verdad de la palabra de Dios. Y dice, el razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. O sea, es más lo que yo pienso, mi análisis, lo que yo creo, pero yo lo voy a analizar a lo que a mí me gusta y así se lo voy a dar a los demás. Pero la palabra del Señor no dice que debe ser así. La verdad está allí y hay que aceptarla, sin acomodarla, sin ponerle periquito, aunque no me agrade, pero esa es la verdad. Y aunque dicten so pena de muerte, esa es la verdad. Dice acá, el razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Las verdades están rodeadas con nubes que no se dejan ver, no dejan ver al pueblo. Dice, nada es claro, nítido e inmovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. ¿Qué es lo que hay? Duda por todas partes. ¿Qué es lo que hay? Incredulidad por todas partes. Se pone en duda la verdad de la palabra de Dios. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Pero si la palabra de Dios me dice a mí que la mujer se tiene que cubrir la cabeza para presentarse delante del Señor, y me lo está diciendo la palabra del Señor, yo no tengo que buscarle acomodo a eso, yo no tengo que decir que si eso era para las Corintias, que si eso era por aquí, que si eso era por allá. Simplemente está escrito, y lo que antes se escribió, para nosotros se escribió. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y debemos aceptarlo. Ahora, dice, este libro santo, la Biblia, ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nube y oscuridad. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? Envolver las verdades de la palabra del Señor con nubes, envolverlas con oscuridad, de modo que el pueblo del Señor, que es flojo y lento para estudiar las Sagradas Escrituras, se deja envolver con cualquier cosa que vengan y le digan los dirigentes de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo advirtió y dijo, escudriñad las Sagradas Escrituras, Él sabía por qué lo decía. Porque dice claramente en el libro Deseado de toda la gente, que si Natanael se hubiese dejado llevar por los dirigentes de aquel entonces, no hubiese aceptado a Cristo como el Mesías. Tuvo que apartarse lejos, irse solo a estudiar, a orar y a buscar de Dios. Solo con Dios. Para poder aceptar y entender que ese era el Mesías. Y ahí lo dice claramente, que si se hubiese dejado llevar por los rabinos, no lo hubiese aceptado. Y ese mismo llamado es para el pueblo de Dios hoy, hermano. Ahí está la palabra del Señor. ¿Cuántas personas no están predicando ahorita por este medio? Pero si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, Biblia y Espíritu de Profecía, entonces nosotros vamos a saber quién dice la verdad y quién dice la mentira. Y dice acá, pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana. ¿Cuál es el mapa que tiene el pueblo de Dios? La Sagrada Escritura. Y dice,
a fin de señalarnos el camino al cielo. ¿Cómo vamos a llegar al cielo, hermano? Estudiando las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos van a enseñar, nos van a instruir, nos van a corregir. Y ahí es que está la verdad. Aquí la palabra de Dios no nos dice en ninguna parte, déjense llevar por los dirigentes y hagan todo lo que dicen los dirigentes. La palabra de Dios no me dice a mí en ninguna parte que yo me tengo que dejar llevar por los dirigentes. La palabra de Dios me dice a mí, escudriña, estudia y pon en práctica lo que aprendes, las verdades que aprendes. Y dice así, sin embargo, los oráculos de Dios han sido tan manifiestamente descuidados que no hay sino pocos en nuestro mundo. ¿Cómo es el pueblo de Dios que está obedeciendo la palabra de Dios? Dice mucho. Pocos son los que están obedeciendo a las verdades. Pocos. Aún de los que pretenden explicarlos a otros. Y dice acá, para terminar, dice, para explicarlos a otros, que tienen el conocimiento divino de las Escrituras. Hay eruditos que tienen educación universitarias. Pero esos pastores, oiga hermano lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Aquí dice, vamos a retomar porque quiero que esto le quede claro. Sin embargo, los oráculos de Dios han sido tan manifiestamente descuidados que no hay sino poco en nuestro mundo. Aún de los que pretenden explicar a otros que tienen el conocimiento divino de las Escrituras, hay eruditos que tienen educación universitaria, pero esos pastores no alimentan a la grey de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Muchísimos pastores que están en la iglesia adventista, muchísimos dirigentes en la iglesia adventista no están alimentando a la grey. Y los que se dejen llevar por ellos, los que se dejen guiar por ellos, van a estar sin Dios y sin esperanza en este mundo, porque eso lo acabamos de leer. Y aquí está diciendo el Señor que no son todos los pastores que están enseñando a la grey, porque aquí más bien está haciendo una amonestación. Pero esos pastores no alimentan a la grey de Dios. Dice, no consideran que las excelencias de las Escrituras continuamente están desplegando sus tesoros ocultos. Están desplegando tesoros ocultos. Las Sagradas Escrituras no se limita solamente con la doctrina que ya tiene pautada la iglesia adventista. Porque la palabra de Dios no se limita hasta allí. La palabra de Dios tiene verdades ocultas que los que las estudian son las que lo van a descubrir. Y para terminar, dice acá, dice, tesoros ocultos, a medida que sean descubiertas, joyas preciosas cuando se caben en su procura. ¿Qué es lo que vamos a hallar en las Sagradas Escrituras? A medida que la vayamos estudiando, vamos a encontrar joyas ocultas. Y cuando el Señor venga, hermano, el Señor le va a dar su bendición es a los que hayan descubierto esa joya y hayan empezado a caminar según las verdades que están descubriendo en la palabra del Señor. A esos son los que Dios va a reconocer como pueblo, porque ninguno de los que están
desobedeciendo la palabra del Señor y dejándose llevar, porque nada más ya la iglesia adventista tiene su doctrina y ni para allá ni para acá, y cualquiera que se levante en el púlpito para decir lo contrario a las doctrinas que ya tiene la iglesia adventista, entonces lo que hacen es que le caen a piedra y lo sacan del púlpito. Hay que borrarlo, desfraternizarlo y hay que sacarlo. No son humildes. Y eso no quiere decir que yo no sea adventista. Me bauticé en la iglesia adventista. Hace 43 años me bauticé en la iglesia adventista. Y soy adventista. ¿Saben por qué soy adventista? Porque la palabra adventista viene de los que están esperando la venida del Señor Jesucristo. Y como yo estoy esperando la venida del Señor Jesucristo, pues yo soy adventista. Y del séptimo día, porque sé y acepto lo que dice la palabra del Señor, que el séptimo día el Señor lo escogió para bendecirlo y santificarlo. Así que yo soy adventista del séptimo día. He aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Y todo hermano, sea de la religión que sea, porque dicen que no son adventistas, pero son, porque todo hermano que diga y acepte y esté esperando la venida del Señor Jesucristo, pues es adventista. Entonces, hermano, el llamado hoy es a estudiar las Sagradas Escrituras, Biblia y espíritu de profecía, para nosotros descubrir, como está acabando de decir el libro acá, para nosotros descubrir esas joyas que están allí, que nosotros debemos echar mano de esas joyas para poder poner en práctica las verdades que están establecidas en la palabra del Señor. Esperando por los ministros, esperando por los pastores, esas joyas nunca van a llegar a nosotros. Esas joyas van a llegar a nosotros solamente estudiando la palabra del Señor. Y ese es el llamado que le hago al pueblo de Dios hoy. Y el Señor dice claramente en su palabra, para orar y para ministrar la palabra del Señor, toda mujer debe cubrirse la cabeza. Eso lo dice la palabra del Señor. Dios bendiga al pueblo que de una u otra manera el Señor va a permitir que oigan este mensaje, y nosotros necesitamos con urgencia, hermano, una reforma en nuestras vidas. Porque el próximo estudio, si el Señor así lo permite, que vamos a tener, vamos a continuar estudiando la vestimenta de la mujer. A ver si es que el Señor está de acuerdo con esa vestimenta que se está llevando a la casa del Señor, o el Señor desaprueba rotundamente esa vestimenta que se está llevando hoy a la iglesia. Y yo sé que cuando se habla de reforma, hay que caerle a piedra el que diga esa palabra. Pero la iglesia necesita con urgencia una reforma. Sea que la acepte o sea que no la acepte, eso es lo que la iglesia necesita. Una reforma. Que el Señor nos bendiga, y vamos a terminar con una palabra de oración. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por la oportunidad que me has dado de exponer tu palabra, Señor, en este momento. Que cada persona que tú permitas oír este tema, tu Espíritu Santo vaya delante para impartir la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento de tu palabra, para que tus verdades, Señor, sean aceptadas y puestas en práctica. Gracias por tu bondad, gracias por tus bendiciones, y te pido una bendición por cada una de las personas
que van a oír este mensaje. Gracias, mi Dios, y todas estas cosas te las pedimos y te damos las gracias en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.